tema que vamos a tocar hoy es acerca del sentido de la vida, el sentido de la vida. ¿Qué es lo que buscamos cada uno de nosotros y cuáles son nuestros objetivos y cuáles deben ser nuestros objetivos? Y en realidad este concepto, este tema, es algo que la gente lo busca mucho. Hoy en día estamos buscando algún objetivo, algún sentido a la vida. No importa quién sea, la gente está buscando eso porque en el trajín en la cual vivimos, en esta sociedad, en el corre-corre, y que tenemos que trabajar, y que tenemos que esto, y que tenemos que lo otro, y que tenemos que cubrir, ¿y qué hicimos? Entonces, ¿qué? ¿La vida qué es? Es correr, 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 correr. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Dónde está el objetivo? Entonces vamos a ver qué nos enseñan los filósofos, los grandes psicólogos, y qué nos enseña la Torá acerca de esto. ¿Cómo podemos encontrar un sentido profundo a nuestras vidas? Y de esa manera sentir esa satisfacción, sentir un poco de tranquilidad espiritual, un poco de alegría, felicidad. ¿Qué es lo que tanto buscamos? Creemos a veces que si voy a tener cuestiones, si voy a tener cosas materiales, entonces eso me va a traer la felicidad. Y resulta que cuando ya lo logré y ya lo tengo, pasó un minuto, se acabó, ya está, ya no tengo nada. Voy a hacer el gran viaje a Europa. Y hice el gran viaje a Europa y pasé por acá y estuve en París y estuve en Inglaterra y estuve acá y allá. Los Juegos Olímpicos, y terminó todo eso y pasó un mes y ya le conté a todos mis amigos y ya todos saben que yo estuve allá y ya sentí la satisfacción, ¿no? Y el ego, yo estuve y viajé y las fotos y todo lo que hice, perfecto. Ya lo publiqué en Facebook y todo eso pasó ya, toda esa emoción ya pasó. ¿Qué me queda después de todo esto? La verdad, muy poquito. Ya está, terminó eso y ahora estoy buscando algo nuevo. A ver, ¿qué hago de nuevo para poder satisfacer mis necesidades y buscarle un sentido más profundo a la vida? Entonces, vamos a ver qué decía Freud acerca de esto. Freud dice así: el hombre, cuando busca un sentido para la vida, en realidad, ¿qué es el hombre? Dice Freud, es como un rejunte de sentimientos, eso es el hombre. El ser humano tenemos sentimientos y de repente podemos tener sentimientos de bondad, pero podemos tener también sentimientos de violencia. Así somos nosotros, somos seres humanos y tenemos una mezcolanza de todo esto. Y tenemos también como una necesidad de supervivencia y tenemos que sobrevivir a toda costa, no importa qué pase y no importa a quién pisemos, pero yo estoy primero y tengo que sobrevivir. Y también buscamos el placer, buscamos las emociones, el placer sexual, lo que sea. Todo lo que buscamos es llenar nuestro ego, llenarnos a nosotros mismos, y de alguna manera el hombre viene a ser como una especie de animal, pero con más libertad. Un animal no tiene tanta libertad, pero nosotros sí, nosotros tenemos intelecto, sabemos elegir, tenemos muchas cosas que podemos hacer. Entonces eso es lo que opina Freud. Adler, otro psicólogo también, que dice, va un poquito más allá y dice que el hombre no es solamente todo lo que dijo Freud, sino también es un ser social y busca
lograr un crecimiento personal. Busca que, si por ejemplo va a ir a un trabajo nuevo, entonces, ¿qué es lo primero que pregunta? Bueno, ok, yo entro y cuando siempre uno entra a un trabajo, entonces entra ahí abajo primero, le dan un puestito, pero uno quiere crecer, uno quiere que después le den un puesto mejor y que de repente de estar como secretario de una oficina lo pasen a gerente y así va queriendo crecer porque quiere escalar y quiere lograr superarse constantemente. Siempre buscamos un crecimiento personal. Buscamos también, según él, que nos valoren, que los demás nos valoren. Eso es el ser humano. Después de esto, en los años 30 llegó también un psicólogo muy importante que se llama Viktor Frankl, conocido, ¿no? Y él sostiene una opinión nueva y tal vez revolucionaria, distinta. ¿Qué sostiene él? Él opina dice así, que toda la esencia o todo el objetivo del ser humano, todo el objetivo del ser humano es buscarle un sentido a la vida. Ahí cambia bastante el concepto de lo que decían Freud y Adler. Todo el objetivo del ser humano es buscarle un sentido a la vida. Y si la vida no tiene sentido, entonces el ser humano no tiene alegría, no tiene felicidad. Y es muy interesante lo que él dice, porque coincide mucho con lo que nos dice la Torá. Y ahora vamos a ver nos enseñan los sabios que el regalo más grande que nos pudo dar Dios a nosotros los seres humanos es que tengamos respuestas a nuestras inquietudes. Tenemos preguntas, tenemos inquietudes. Y si nos dan respuestas, y esas respuestas son válidas, y tienen sentido, nos sentimos bien. Y decimos, ahora sí. Ese es el regalo más grande que nos pueden dar, respuestas a nuestras inquietudes. Y la pregunta más grande que podemos tener es, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Por qué estamos en este mundo? Somos seres humanos, pero ¿qué hacemos en este mundo? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué? ¿Por qué? Tal vez es una pregunta muy difícil que mucha gente se lo hace, pero tratemos de responder justamente a esta pregunta. ¿Cuál es nuestro objetivo de la vida y cómo podemos llegar a cumplir con nuestros objetivos, nuestra misión y lograr un sentido profundo en nuestra vida? Vamos a ver qué diferencia hay entre un ser humano y un animal. Un animal, vos lo pones en un campito, tiene pasto, tiene comida, tiene sol, está contento, feliz el animal ahí. No, está libre, puede caminar, puede andar, nadie lo molesta. Está tranquilo, el animal está feliz. Y eso es la felicidad para un animal. No pretende ni desea más que eso. Eso es todo lo que busca. Un ser humano, ponerlo en un campito, un día y 2 días. ¿Qué hago acá? O sea, un ser humano quiere más, busca algún objetivo más profundo. Es más, se puede sentir desdichado y aburrido en ese campo. Entonces, no es lo mismo un ser humano que un animal. Y solo, además, una soledad total. Entonces, con pareja ya no. Bueno, si lo meto con una pareja tal vez es distinto. Bueno, sí, puede ser. La cuestión es que se cuenta sobre uno de los grandes personajes, un gran manager de uno de los cantantes
que se suicidó y él tenía de todo. En la vida él tenía de todo porque era el gran manager. Tenía dinero, tenía lo que quería. Sin embargo, el señor se suicidó. ¿Por qué? Puso una carta, le escribió una carta y él puso así, tenía todo y no tenía nada. Eso pasa con muchos artistas. Muchos artistas y muchos cantantes y muchos managers, mucha gente que tienen todo pero no tienen nada. Michael Jackson. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida si tienen todo pero no tienen nada? No tienen nada. ¿Cómo es posible que no tengan nada si tienen todo? O sea, ¿cómo puede ser? Tienen todas las herramientas para tener lo que quieran, pero no tienen nada. ¿Cómo es posible que no utilizan sus herramientas para tener un poco de sentido en la vida? Eso es una gran pregunta que podemos hacer a ellos, pero bueno, ellos no encontraron el objetivo, no encontraron el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra que tener todo lo material, eso no nos da nada. Eso no nos deja un sentimiento, un sentido para la vida, eso no nos deja nada. Para el judaísmo, somos más que animales, no somos solamente material. Hay algo más profundo, algo espiritual que tenemos que buscar. Y cuando lo encontramos, ahí encontramos el sentido de la vida. Cuando encontramos eso espiritual, empezamos a darnos cuenta, wow, esto de verdad es grande. Y cada vez que yo me meto más en esto y cada vez que trato de ser mejor o más espiritual, me doy cuenta que me empiezo a sentir mejor. Y ahí le encuentro un sentido a la vida. Es un sentido espiritual. Puedo tener placeres, puedo tener deseos, puedo tener lo que quieran. Me pueden dar mucha satisfacción todo esto. Pero ese no es el objetivo. Para el judaísmo, por lo menos, ese no es el objetivo. Hay algo mucho más profundo que tenemos que ver qué es. Y a veces nos sentimos vacíos. Nunca sintieron, ay, me siento vacío. ¿Quién es ese que se siente vacío? El alma. El alma. Hasta a veces lloramos sin ningún motivo, sin ninguna explicación. ¿Qué es que de repente lloramos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos sentimos vacíos? Porque el alma está tratando de hacernos dar cuenta que se siente vacía, que está buscando algún sentido a la vida, que está buscando algo más profundo, algo que la llene, está buscando alimento espiritual, y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar siempre objetivos. Por ejemplo, si uno va a esas carreras de perros, cuando ponen a los perros ahí a correr, ¿qué hacen para que el perro corra? Que persiga un conejo. Exacto, se pone un conejo que lo persiga. Entonces, pero si el conejo obviamente es de hierro y le van poniendo... ¿sí? Entonces, si el perro lo agarró, ya cumplió su objetivo y va a parar. Entonces, ¿qué hacen para que siga corriendo? Le tiran otro. Y cuando agarró el otro, le tiran otro. Y ahí él va a seguir en su objetivo, porque tiene un nuevo objetivo, y termina y tiene otro objetivo, y tiene otro objetivo, y tiene otro objetivo. Eso es con los perros, con los animales. Y a veces, nosotros también actuamos de la misma manera. Y tenemos un objetivo, y ya agarramos este objetivo, entonces ahora queremos otro. Tenemos este otro, no, ahora queremos otro. Y ahí buscamos y buscamos y buscamos y buscamos y buscamos. Pero mientras sean todos objetivos materiales, siempre va a tener un fin. Siempre se va a acabar eso. En algún momento se acaba. Y entonces, como no es espiritual, no es ilimitado, entonces siempre vamos a estar necesitados de algo nuevo. Y ahora quiero hacer este viaje. Y ahora quiero un yate. Y ahora quiero una nueva casa.
Y ahora quiero un nuevo televisor y ahora quiero una moto. Y ahora siempre quiero algo nuevo. Entonces, ¿hasta dónde? Pero hay personas que también no se motivan, o sea, para ellos no es importante todo eso. Y esas personas, por ejemplo, no tienen objetivos, o sea, para ellos no es importante salir de viaje, no es importante adquirir cosas materiales, ¿no? ¿Y Pero qué es se importante? sienten en paz, no sé. Bueno, exactamente, porque lo importante para ellos no es la parte material, sino tal vez se sienten en paz porque han encontrado algo espiritual que los llena. Y se sienten en paz, se sienten tranquilos y no necesitan de todo eso. No hay una necesidad de todas las cosas materiales para sentirse feliz. Un motivo para alcanzar, pues un objetivo que alcanzar. Pero sí siempre necesitamos un objetivo espiritual. La Torá nos enseña que nosotros, para ser felices, para encontrarle un sentido a la vida, necesitamos un objetivo espiritual. Y ese objetivo espiritual es muy profundo. Para nosotros, para el judaísmo, el objetivo espiritual es la Torá. En la Torá podemos encontrar un montón de cosas, un montón de áreas en donde podemos desarrollarnos. Y eso es un objetivo, eso sí es un objetivo. Y así también dice Viktor Frankl. O sea, el hombre busca constantemente un sentido. Miren cómo coincide lo que él dice con lo que dice la Torá. O sea, el hombre busca un sentido. Fijémonos que enseña la Torá acerca de Yosef. Yosef Atzadik, Yosef, el hermano de las tribus, el hijo de Jacob. ¿Qué pasó con él? Lo quisieron matar. Entonces lo tiraron al pozo. ¿Se acuerdan que dice en la Torá que lo tiran a un pozo? Y después lo vendieron. Pero mientras estaba en el pozo, ¿qué dice la Torá? Borrek en Bomaim. El pozo está vacío, no hay agua. Preguntan todos los comentaristas, ¿qué? Es medio absurdo esto. Si el pozo está vacío, es obvio que no hay agua. ¿Para qué me tiene que decir la Torá, que no dice ni una letra de más? Me menciona aquí que el pozo está vacío y que no tiene agua. Ya sé que no tiene agua, claro que no tiene agua. Entonces, explican Rashi, explican los comentaristas, en Bomaim, el pozo está vacío y no tiene agua, pero Abal Nahashim Beakrabim Yeshbo, pero tiene serpientes y escorpiones y tiene, eso sí hay. Entonces, ¿qué quiso decir la Torá con eso? Que ese pozo estaba vacío de agua, pero sí habían serpientes ahí. Había peligro para Yosef. O sea, lo tiraron en un pozo donde había peligro. Esto es con respecto a Yosef. Esto trasladado a nuestras vidas y una enseñanza para nosotros. ¿Qué significado tiene? La mente, el intelecto del ser humano es como un pozo también. Y si yo a mi mente la dejo vacía y le quito objetivos, le quito espiritualidad, Maim, los sabios dicen que la Torá fue comparada al agua. Maim es agua. La Torá fue comparada al agua. Cuando yo quito de mi mente la Torá, en esta mente no es que no hay Torá. Cuando no hay Torá, ¿qué hay? Hay serpientes y escorpiones. O sea, no es que no hay Torá y listo. No. Yo no puedo quitar, no puedo pretender quitar de mi mente algo espiritual y pensar que nada negativo va a entrar. Porque la mente siempre algo tiene que haber. No existe una mente en blanco. Inclusive aquellos que meditan, que dicen, no, estamos con la mente en blanco, eso es mentira. ¿Eso cuánto tiempo pueden estar? 1 minuto, como mucho. O sea, mente en blanco, si vos quitas lo espiritual, o sea, el solo hecho para los que meditan,
pensar que no estás pensando en nada también es un pensamiento. O sea, también es un pensamiento. No es que uno no puede no estar pensando nada, porque nuestra mente está constantemente pensando y tiene que estar activa constantemente. Entonces, si yo le quito la parte espiritual, ¿qué entra? No es que va a quedar en blanco. Algo tiene que entrar. ¿Qué entra? Entra lo malo, entra lo negativo, entra lo impuro. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de cuidar. Entonces, si no hay sentido, si no tiene sentido lo que estamos buscando, lo que yo estoy pensando, entonces tampoco me voy a sentir feliz. Si esas cosas negativas no tienen ningún sentido, entonces, si no tiene sentido, mi alma no va a estar feliz. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi alma se sienta feliz? Tengo que introducir en esta mente cosas positivas. ¿Qué son estas cosas positivas? Son enseñanzas. La Torá nos enseña muchas cosas, nos enseña valores, nos enseña mitzvot y nos enseña también espiritualidad, cómo vivir espiritualmente. Entonces, todo esto es lo que nos enseña la Torá para poder cumplir un objetivo y sentir algo distinto en la vida. A ver, tu pregunta. ¿Qué quiere decir con Yosef de que estaba en el pozo y habían serpientes y Que entró lo malo. Que la mente de que este el entró pozo representa la mente del ser humano. En nuestras vidas, el concepto de Yosef en nuestras vidas es, el pozo representa la mente del ser humano. Y no existe un pozo vacío. O lo llenas con algo o entra lo otro. O sea, la mente no existe que esté vacía. ¿Cómo vivir con espiritualidad? Ahora, Ya tenemos cosas materiales que nos provocan cierto grado de alegría. indudablemente. Podemos leer, llenarnos de estudios, todo, pero ¿cómo vivir con espiritualidad? Tu pregunta viene a ser algo así, como que en un mundo tan material, en un mundo que nos seduce constantemente con toda la propaganda que hay en la televisión y en la calle y en todos lados, y nos bombardea con cuestiones materiales, ¿cómo hacemos nosotros para vivir una vida espiritual o meter en nuestra mente espiritualidad? ¿Cómo hacemos? Esa es tu pregunta. Ahora lo vamos a ver. Es una pregunta muy buena y muy válida, y de hecho, de alguna manera, el objetivo de esta charla es terminar justamente con este mensaje. Miremos a ver qué pasa con la gente que se suicida. ¿Por qué se suicida? ¿Por qué se suicida? Porque sienten un vacío. Porque no encuentran sentido a la vida, ya no hay nada, ya nada sirve, no sirve nada, no tienen hope, no tienen esperanzas, ya no hay nada lo que hacer y se suicidan. Por eso encontramos gente que de repente está metido en la bolsa de valores y tiene millones ahí, pero de repente bajó una crisis, cayó la bolsa y se suicida. ¿Por qué? Porque ya no encontraron sentido a la vida, ya no saben cómo manejar esta situación. ¿Por qué? Porque cuando no hay espiritualidad, lo único que hay es cuestión material, entonces ¿qué entra a la mente? Cosas negativas y nos vuelven locos. Esa negatividad no nos deja vivir. Entonces uno puede llegar a tomar una decisión muy grave. Entonces, si nosotros utilizaríamos todo nuestro potencial, todas nuestras herramientas, Dios nos creó como seres humanos con todo el potencial y todas las herramientas para desarrollar una vida espiritual a pesar de todo lo que hay alrededor nuestro. Hay todo tipo de atracciones en la vida, pero nosotros tenemos que tener objetivos en la vida, objetivos espirituales, y no debemos dejar que estas atracciones nos desvíen. Es como cuando uno está haciendo un negocio, y si yo supongamos que yo tengo en mi negocio y vendo, qué sé yo, por aquí telas. Entonces vendo telas en mi negocio y viene alguien a ofrecerme, señor, ¿quiere vender zapatos? Mire que tengo zapatos para vender. No me interesa, yo vendo telas. Sí, pero mire que está muy barato. A ver, ¿cuánto valen? Y mire, normalmente en el mercado estos zapatos valen 100 pesos, yo se lo dejo
a 2 pesos. Uy, está baratísimo, deme. Y lo pongo en mi negocio para la venta. Ya me estoy desviando. Eso es Porque, bueno. no sé si es malo o bueno, pero es un desvío. O sea, Eso yo te vendo desvía del telas. objetivo que Mi tienes. objetivo es vender telas. Si ya me metí con zapatos, pues tal vez es un buen negocio, no lo sé. Pero me estoy desviando por una atracción que me están dando y tal vez esos zapatos resulta que son baratos porque son de mala calidad y después no se venden. Yo no entiendo nada de zapatos y me metieron el perro, me engañaron. Gato por liebre. Me engañaron, me metieron ahí unos zapatos que no sirven para nada. Y ahí los voy a tener un año y no los vendí. ¿Y qué hice? Perdí mi tiempo, perdí mi dinero, me desvié mi atención de mi objetivo y me fui hacia otra cosa. Entonces de repente, si ahora, mañana viene, hoy vino lo de los zapatos, mañana viene alguien a venderme peines. ¿Y qué tengo que ver yo con los peines? Y otro viene y me venía a vender libros. ¿Y yo qué tengo que ver con los libros? O sea, yo no me puedo estar desviando. Todos los días va a llegar gente a venderme algo. Porque Se va a todos poner quieren a vender. prueba tal vez la ambición de uno, ¿verdad? Entonces me ponen a prueba, sí. Entonces yo tengo que mantener mi rumbo. Tengo que mantener mi norte y saber, no, yo lo que tengo que hacer es esto. Y en la vida me van a pasar un montón de cosas, atracciones y cosas que me van a desviar de mi objetivo principal. Y ahí es donde yo tengo que saber manejarme, tengo que saber navegar en la vida. Es muy difícil. En el internet, cuando yo abro una página y de repente esta página me manda a otra página. Y la otra página me manda a la otra. Y la otra me manda a la otra. Y cuando me voy a dar cuenta, estoy 1 hora en internet y lo que yo fui a buscar no lo encontré. ¿Por qué? Porque me fui yendo de un lado al otro. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué interesante! Pero, ¿cuál era mi objetivo? Mi objetivo era buscar tal vez un tema que quería estudiar o algo particular y ya me desvié completamente y no llegué a eso. Entonces, no tenemos que desviarnos hacia la violencia o hacia las drogas o hacia el alcohol O a la depresión. o a la depresión. Hay un montón de cosas que nos desvían y que nos quitan de la espiritualidad, que ya Hashem nos entregó todo esto. Hashem nos ha entregado todo este paquete, nos ha entregado en la Torá todas las enseñanzas y todos los valores para saber cómo llegar a ese objetivo y cómo llegar a tener un sentido en la vida. Entonces, esto es lo que les voy a decir, está en hebreo, pero no importa. Alimut. Alimut significa violencia en hebreo. Ilem, que es una palabra muy parecida y que tiene la misma raíz que alimut. Ilem significa mudo. ¿Por qué uno actúa con violencia? Actuar con violencia es desviarse de los objetivos de la vida. ¿Qué es un mudo? Un mudo es alguien que no puede expresar con palabras lo que quiere. Se frustra. Entonces se frustra y no puede expresar, entonces se desvía. Se tiene que desviar, tiene que buscar otras formas. Entonces, esta es la palabra limut y ilem. No puede expresar correctamente y aunque tenga todo el potencial, pero no puede porque es mudo, no puede hablar. Y es muy interesante porque la gente que es agresiva generalmente es gente que no ha podido manifestar, Exactamente. expresar sus sentimientos. Sí, ¿verdad? El sí, niño sí. que no puede hablar y se enoja, pega, ¿verdad? O Sí, sea, no sabe cómo expresar y por eso lo hace a través de una Exacto. actitud violenta. Exacto. Entonces, hay que aprender a expresar las cosas. Y cuando uno expresa y hablando, entonces hablando se entiende la gente. Y se evita todo este tipo de desvíos que no son los que tenemos que hacer. Y un joven, un adolescente, que no sabe cómo expresar todas sus inquietudes, todas sus cuestiones personales a sus padres. Tal vez sus padres no saben tampoco qué decirles. Y entonces, ¿qué hacen? De repente se vuelven violentos. O de repente no se vuelven violentos, pero se drogan. O toman alcohol o lo que fuera. Entonces se desvían del camino.
y cuando se desvían perdieron el rumbo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de cuidarnos, de no nunca tener nuestra mente en vacío, nuestra alma en vacío. Nunca el pozo no tiene que estar vacío, porque cuando está vacío entran otras cosas negativas. Entonces nuestra mente tiene que tener un togen, tiene que tener un objetivo y un contenido espiritual que nos llene y que nos sintamos satisfechos con todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Con el joven que se pierde, en realidad no es malo, no es una mala persona, pero se pierden en la vida. Como tú me preguntabas antes, ¿cómo hace un joven o cómo hace una persona aquí, en este mundo, en esta sociedad, para no perderse? Es muy difícil, es muy complicado, pero por eso hay que enseñarles a nuestros hijos, y por eso es tan importante la educación judía, es tan importante que ya desde chiquitos, desde el GAN, desde que ya tienen 3, 4 años, que ya le estemos metiendo todos los valores judíos como corresponde, porque esto es lo que lo va a acompañar durante toda la vida. Van creciendo, hay que enseñarles. ¿Y dónde está todo ese caudal de valores y de enseñanzas espirituales? En la Torá. Nosotros tenemos una Torá, que esta Torá tiene Mishnah, tiene Humash, tiene Gemara, tiene el Zohar, tiene tantas cosas bellas que nos pueden llenar espiritualmente, y eso es lo que tenemos que tratar de llenar a nuestros hijos de todas esas cosas, pero no solamente como una cuestión superficial. Pesach se come matzá, qué lindo, entonces comemos matzá en Pesach y ya está. Pero no, ¿por qué comemos matzá en Pesach? ¿Y qué significado tiene la matzá? ¿Y qué sucede cuando yo como matzá? ¿Y qué pasa si no como matzá y como hametz en Pesach? ¿Cómo me afecta eso en mi vida espiritual? Todo eso, todas esas enseñanzas son las que tal vez hay que llevarle a nuestros hijos y aprenderlo a nosotros mismos también, porque recién les estaba hablando sobre lo que es el significado del Tu B'Av. El Tu B'Av tiene una enseñanza profunda, increíble, y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que llevar a nuestros hijos y tratar de expresar y enseñar todas estas enseñanzas a la nueva generación. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando encontramos a un joven que está en drogas, entonces lo mandamos a un instituto para drogas. O es alcohólico, entonces que vaya a Alcohólicos Anónimos. O si es violento, entonces lo metemos en otro tipo de institutos. Pero ¿de qué sirve todo eso si no le cambiamos el chip? O sea, o lo vas a meter en la cárcel. ¿Y qué ganaste con meterlo en la cárcel? ¿Acaso ahí se va a mejorar? Metele togen, metele contenido espiritual y vas a ver cómo va a empezar a cambiar ese joven. Eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, hay un cuento que dicen que se dañó el Brooklyn Bridge. El puente de Brooklyn se rompió y entonces empiezan a caer los carros. Empiezan a caer. Entonces, ¿qué hacen? En vez de poner una barrera ahí arriba o arreglar el puente, arman un hospital de campaña ahí abajo para recibir a todos los que van cayendo. O sea, ¿qué estás haciendo? Anda a arreglar allá arriba el origen, el problema. No, está bien, está muy interesante lo que vas a hacer aquí, de hacer un hospital para atender a los que se están cayendo. Pero primero anda a parar, cerrar, que no se caigan más. Indudablemente, paralelamente a eso, vas a atender a los que ya se cayeron. Pero, entonces, eso es lo que tenemos que tratar de trabajar. Tenemos que tratar de rectificar el problema desde su esencia. Y la esencia es tener contenido en la vida. Por eso, el judío, cuando tiene un objetivo, se siente tranquilo, se siente feliz, y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, los pioneros que llegaron a Israel.
cuando fue Medinat Israel, la creación del Estado de Israel, los primeros que llegaron, si ustedes ven películas, hay muchas películas muy lindas de cómo ellos vivían y qué pasaba con ellos. ¿En qué vivían? Era un desastre, o sea, realmente vivían algunos en carpas, otros era un poco más de lujo en unos, como unos vagones o caravanas, pero pasaron épocas de malaria, enfermedades, y no tenían realmente un centavo, y trabajaban durísimo, pero hoy en día uno ve a esa gente que creó el Estado de Israel, porque ellos lo hicieron, ellos lo construyeron. Uno hoy en día lo ve a esas personas y los ve felices. ¿Por qué las ve felices? Porque tuvieron un objetivo en la vida y lo cumplieron, y cada vez que ellos ven lo que es Israel hoy en día, se sienten felices de saber, esto lo hicimos nosotros. Entonces, ese es el objetivo que tenemos que tratar de buscar en la vida para sentirnos satisfechos, alegres, felices. Como dicen también nuevamente Viktor Frankl sobre este concepto. ¿Qué es lo mejor en la persona? Es tener un objetivo en la vida. Eso es lo mejor que puede tener una persona. Tener un objetivo, constantemente tener un objetivo. Si no tenemos objetivos, nos hacemos mucho daño. Fijémonos también cuando en la Shoah había mucha gente que moría y otra gente que sobrevivieron. Y si nosotros analizamos esa gente que sobrevivieron, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de ellos lograron sobrevivir porque tenían objetivos. Encontraban un objetivo y ahí tenían un sentido a la vida y lograron sobrevivir, lucharon para sobrevivir. No era fácil, no era nada fácil. Sin embargo, lucharon porque tenían algún objetivo para vivir. Ahí hay un comentario. Yo leí un libro de Viktor Frankl y él dice que en el Holocausto, en el campo, él estuvo en un campo años. Ajá, sí. Dice que los alemanes te podían quitar todo, porque de entradita el pelo y un número, te quitaban el nombre, quitaban la identidad. Pero lo que no le podían quitar era eso. El objetivo. Tener un objetivo, un sentido. Eso no se lo pueden quitar. Nadie te puede quitar eso. No. Que nadie te puede quitar el sentido de la vida. Y dicen que uno de los sobrevivientes de la Shoah, ¿cómo sobrevivió? Él estaba con su esposa y se dio cuenta que a su esposa la iban a meter en un campo de trabajo, yo qué sé. Entonces él agarró y pidió que por favor lo cambien, que le van a meter a ella y esas cosas, que lo metan a él en vez de ella. Y de esa manera la sacaron a ella y ella sobrevivió. Pero él, ¿cómo sobrevivió? Él estaba feliz en el campo. ¿Cómo va a estar feliz en un campo de concentración? ¿Cómo va a estar feliz? Él estaba feliz porque él sabía que cada minuto que él estaba ahí era para que no sufriera su esposa. Entonces, tenía un objetivo tan espiritual, tan loable, tan lindo, que lo hacía feliz a cada instante, a cada momento. Era algo maravilloso. Él se sentía, en vez de sentirse frustrado y triste por lo que estaba viviendo, decía, no, todo esto que es duro y difícil y triste, es lo que yo estoy salvando a mi esposa de sufrir. Entonces se sentía alegre, tenía un objetivo en la vida. Y así encontramos miles de historias. Hay una historia de una familia que se van a pasear a un río y entonces la señora, la madre, se va con su hija y su hijo, se van ahí al río y se meten en uno de esos, ¿cómo se llaman? Barcas, de esos para que se acuestan y pueden flotar, flotadores. Entonces están ahí flotando, se están tomando sol, la están pasando bien, pero de repente llegaron al lado donde el río empieza a correr con fuerza.
Entonces decían, vamos, metámonos ahí, a ver cómo nos lleva el río, está bueno. Cuando se metieron ahí, el río empezó a correr y se los llevó con mucha fuerza. Entonces, el hijo y la hija lograron salir rápido porque eran más jóvenes, pero la madre, que era ya más anciana, no pudo salir y la llevaba al río. Y ellos corrían detrás y no sabían qué hacer, pero le gritaban, le decían, desde afuera le iban gritando y le decían, estate fuerte y mantenete bien, que te vamos a salvar, ya va a llegar la patrulla, ya va a llegar alguien que te va a salvar. Y de repente encontró una madera y se agarró de eso y eso la salvó. Pero cuando ya estaba agarrándose de eso, no tenía más fuerzas. No tenía fuerzas. Y el hijo le decía, por favor, agárrate fuerte, pero no tengo más fuerzas, hijo, no tengo más fuerzas. Agárrate fuerte que ya llegan por ti, ya falta segundos, ya falta nada para que vengan para salvarte. Seguí agarrándote. Y era una mujer que ya estaba anciana, no tenía fuerzas. Y sin embargo se demoró un tiempito largo hasta que vinieron a rescatarla. Y gracias a Dios la sacaron. Y después le preguntaron. Y ella dijo, la verdad, no tenía fuerzas. Pero ¿de dónde salieron esas fuerzas? Salieron esas fuerzas porque cuando vi a mi hijo y vi a mi hija, y dije, ¿cómo no voy a estar en el casamiento de ellos? Yo quiero estar en el casamiento de mi hija. Y de ahí se aferró y sacó fuerzas de donde no tenía, pero que sí tenía. Entonces, cuando nosotros tenemos un objetivo en la vida, tenemos fuerzas que sacamos de adentro y que Hashem nos ayuda para poder de verdad cumplir y llegar a nuestros objetivos. Dicen de un niño que siempre le pedía a su papá, papá, quiero una bicicleta. El padre decía, no te voy a dar una bicicleta porque es peligroso, porque te puede pasar esto. La cuestión es que el niño se enfermó y estuvo hospitalizado. Y gracias a Dios se curó. Cuando volvió a la casa, ¿qué le regaló el padre que estaba ahí en el living? Una bicicleta. ¿Por qué le regaló eso? Porque cuando estaba en el hospital, el padre pensaba, ¿cómo no le di a mi hijo la posibilidad de que tenga una bicicleta? Él podía andar en esto. ¿Y quién me dice, capaz que no va a poder volver a andar nunca en su vida en bicicleta? Entonces, le dio la bicicleta. Ya ahora que se curó, seguro que le dio la bicicleta. O sea, cuando salieron el pueblo de Israel, nosotros, hace 60, 70 años, salimos de la Shoah, del Holocausto, todos tenían ganas de ir a Israel. ¿Por qué? Porque Israel nos lo quitaron por 2000 años y después de pasar tanto sufrimiento, todos tenían ganas de ir a Israel. Pero por el otro lado, como que Hashem, Dios, también le entregó al pueblo de Israel la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque pasó tanto sufrimiento que dijo, bueno, entreguémosle la tierra de Israel, aunque sea esto. Y gracias a Dios hoy tenemos Israel. Falta el Mashiach, que también va a llegar. Pero bueno, por lo menos tenemos algo. La pregunta es, tenemos Israel y tenemos todo. ¿Somos felices? ¿Somos felices? Depende de cada uno. Depende de lo que estamos haciendo en Israel. Depende de cada uno. ¿Somos felices en donde vivimos? Ya no tenemos Shoah, gracias a Dios. Ya está, ya se terminó toda esa tragedia, ese desastre. ¿Somos felices ahora? Y algunos no son felices. Algunos todavía... Pero ¿cómo no vas a ser feliz? Ya no estás sufriendo en la Shoah. Ya no hay más holocausto. ¿No sos feliz? Sí, pero quisiera esto, quisiera lo otro. Bueno, es que cuando la mente está vacía de espiritualidad, no somos felices. Siempre se pensó que vamos a tener un nuevo mundo, ¿no? Los jóvenes de hace unos 30, 40 años atrás empezaron con un movimiento nuevo, vamos a ir y cambiar al mundo,
We don't need no education, ¿no? ¿Cómo era la canción? No sé. Sí, la de ¿Eh? Paul. No necesitamos educación o así. Queríamos cambiar el sistema, queríamos romper con... Pero wow. Sí, queríamos cambiar todo el mundo y teníamos un objetivo, ¿no? Había un objetivo, cambiar el mundo. El problema, ¿cuál fue? Que lamentablemente todo eso trajo un descenso en la educación, o sea, una caída en lo que es la educación. ¿Por qué? Desde Women's Liberation, ¿verdad? En los 60. También, ¿por ¿por qué? qué? Se pasó al libertinaje. Porque se pasó a libertinaje y porque no había objetivos espirituales en realidad. Lo que había era yo quiero hacer lo que quiero, lo que se me antoja y lo que se me da la gana. No había... Entonces, cuando no hay una estructura, cuando no hay un lineamiento, entonces no funciona. Inclusive en Israel sucedió eso, ¿no? Porque la gente que Sí. creó el Estado de Israel no creían en la parte espiritual. También, era claro, solo la solamente parte era la parte sionista, sionista. Y ahí se perdió mucho de la Se educación. perdió mucha espiritualidad, mucho... Claro que sí, eso en todo el mundo en realidad, en todos lados. Y Viktor Frankl dice sobre este tema algo muy interesante que también concuerda con lo que dice la Torá. Él dice así: el sentido del ser humano no puede ser, algo más o menos no dice exactamente, pero que el mismo, o sea, no puede ser que yo mismo me invente un sentido para mí. O sea, tiene que ser un invento de alguien superior a mí. ¿Cómo así? Tiene que haber, o sea, yo no Pero puedo no busca inventarme su propio estructuras. No, yo no puedo inventar mi propia estructura, mi propio lineamiento, mis propias leyes espirituales. Eso tiene que ser que alguien me lo esté dando, Me los muestra. que alguien me lo dé, alguien espiritual, alguien superior a mí, un ser superior, me lo entregue. ¿Por qué no puede ser que yo mismo me lo invente? Porque si hoy yo comienzo con algo, como el movimiento hace 30, 40 años atrás, de liberación y lo que sea, en ese momento era bueno y ahora nos damos cuenta que tampoco, tal vez no era tan bueno. Entonces, el ser humano puede inventarse cosas limitadas y cosas que uno cree que para el momento es bueno, pero después resulta que no era tan bueno. Lo mismo pasó con el comunismo. Una generación completa más, 50, 70 años de comunismo, gente que fue criada con eso y tenían sus ideales y de repente ven como todo se cayó. Se cae absolutamente todo. ¿Qué piensan esos jóvenes, esas personas ya mayores, porque ya no eran tan jóvenes? Con todo su idealismo y con todo el comunismo y todo eso, se cayó todo. ¿Y dónde está todo eso ahora? No hay nada. Entonces, uno no puede crearse su propia ley o su propia ley espiritual. Tiene que ser algo de alguien superior a uno que sabe lo que es bueno para mí. Y nosotros tenemos que seguir esa ley superior. Nosotros tenemos que continuar, eso es lo que nos enseña la Torá, que de alguna manera tenemos como un objetivo y tenemos como un shlihut, tenemos una misión en la vida. ¿Cuál es la misión? La misión que Dios nos da, no lo que yo me invento. Claro, sí, es muy lindo decir, ¿sabes qué? ¿Por qué tengo que hacer esta mitzvah? A ver, yo no quiero cumplir la mitzvah que Dios me da porque Dios me la dio. Yo la quiero hacer porque yo quiero hacerla. Hay gente que piensa así. Entonces, yo quiero ser bondadoso no porque Dios me dijo que tengo que ser bondadoso. Yo quiero ser bondadoso porque yo quiero serlo. Pero es un error, porque hoy pienso así. Pero esa misma persona que es bondadosa, que cree que quiere ser bondadoso, ponelo en una situación de riesgo y a ver si es bondadoso. ¿Qué quiere decir una situación de riesgo? Si hay alguien que se cayó a un precipicio y hay que ir a buscarlo ahí abajo, a ver si lo va a ir a buscar. ¿Lo va a ir a buscar? No necesariamente. Y un ser humano, bueno, supuestamente puede tener más de una misión en la vida, ¿o es? Nosotros tenemos en general nuestra misión como judíos. Okay. ¿Cuál es nuestra misión como judíos? Es la misión que Dios nos da en la Torá. Pero aparte de eso, tenemos misiones particulares.
Por ejemplo, puede ser, como dice el Baal Shem Tov, que venimos a este mundo y vivimos 70, 80 años con el objetivo, tal vez, tan solo para ayudar a otra persona en un momento especial. Tal vez vino alguien que yo vine y lo ayudé, y tal vez vine a este mundo solo para eso. Pero esa persona, cuando ayuda a esa persona, se da cuenta que ya cumplió su misión. ¿Cómo se sabe No necesariamente tenés que saber cuándo cumplís tu misión o no. Puede ser que sea una misión, puede ser que sea tu única misión, no importa. Pero como yo no sé, entonces yo tengo que cumplir todo. Porque entonces ahí de esa manera seguro estoy cumpliendo mi misión en la vida. O sea, ¿cómo sé yo cuál es mi misión? Cumpliendo todas ¿Sabe? las que pueda. Pero ¿cómo sé yo cuál es la ¿Te sientes específica? bien? ¿La que yo me siento bien? No, al revés. La La que que es me más cuesta. difícil. La que más me cuesta y más difícil es para mí, esa significa que es mi misión. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hará, el instinto del mal, no quiere que yo cumpla mi misión. Entonces él se va a meter en mi vida y me va a volver loco para que no cumpla mi misión. Va a decir, ¿qué estás hablando? Mira, que va a hacer esto. No ayudes, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Para qué? Siempre me va a buscar millones de argumentos. El instinto del mal es conocido como el viejo sabio. Y es muy sabio. Y sabe engatusarnos, sabe engañarnos constantemente. Y nosotros tenemos que aprender a manejar nosotros al instinto del mal, no que nos maneja a nosotros. Nosotros tenemos que tener control y no él sobre nosotros. Entonces, ahí lo que más nos cuesta, esa es nuestra misión. Y eso lo sabe cada uno. No hace falta que ni lo diga, ni que lo mencionen, porque eso es muy personal. Y cada uno sabe en qué puntos tiene que trabajar y rectificar, porque hay muchas cosas que venimos nosotros a rectificar a este mundo. Cuanto más difícil es porque ahí es donde tenemos que cumplir, ahí es donde tenemos que luchar hasta que logremos hacerlo. Es un trabajo muy, muy difícil, pero eso es lo que tenemos que lograr. Y cuando nos ponemos como objetivo cumplir con esa misión, se nos llena el alma de alegría, de felicidad, porque tenemos un sentido en la vida. Ahí encontramos el sentido. Estoy cumpliendo mi misión, soy un shaliach de Dios, soy un emisario de Dios en la tierra para cumplir esta misión. Sí. ¿Quién no quiere ser un emisario de Dios? O sea, si a mí viene Obama y me dice, por favor, quiero que vayas a Guatemala a cumplir tal misión, yo voy corriendo. O sea, ¿cómo no voy a cumplir una misión tan importante? Para mí es un orgullo, es un honor. Y si Dios, que es el Rey de los Reyes, nos está pidiendo que cumplamos una misión en la tierra y nos mandó para eso, somos shluchim, somos emisarios de Él, tenemos que sentirnos con orgullo y con mucho honor, muy honrados de poder cumplir con esta misión. Entonces esa frase famosa que cuando alguien muere o fallece dice, bueno, ya cumplió su misión en esta tierra. Ojalá. Que no está, Eso lo decimos, se lo decimos a la familia para que estén contentos. Pero la verdad, si la cumplió o no, quién sabe. Yo no lo sé. Ni él mismo lo sabe. O sea, A mí, yo sabes que me pregunto a veces, entre uno más espiritual, más debería de estar uno, como dijiste, más conforme y entender mejor todo. Y a mí lo que me ha llamado la atención es ver gente que uno dice, pues sí debe ser muy religioso y que ya lleva años en eso, y de repente lo tira todo y hace peores cosas que alguien que no está a ese nivel, ¿verdad? Entonces, puede suceder. Yo lo he visto. ¿Sabes por qué? Sí. ¿Sabes por porque se qué? decepciona. Porque la vida, porque nosotros tal vez no llegamos a un nivel de tzadik. El tzadik es aquel que elimina por completo el Yetzer Hará, el que elimina por completo el instinto del mal. No tiene instinto del mal. Entonces esa persona, el tzadik, lo más probable es que va a quedar hasta su último día de vida un tzadik. Pero por lo general nosotros
no llegamos a ese nivel de tzadik. Somos lo que se llamaría Beinonim, un intermedio. Y el Beinoni tiene Yetzer Hará. Y el Yetzer Hará constantemente nos está molestando. Lo que pasa es que el Beinoni logra controlar al Yetzer Hará. Ahí lo tiene controladito. No le permite que nos moleste. Pero de vez en cuando el Yetzer Hará nos puede ganar una batalla. Pero ganar la batalla no significa que ganó la guerra. Entonces, está bien, nos ganó una batalla. Somos seres humanos. Podemos continuar luchando. Pero hay cierta gente que piensan que si perdieron esta batalla, perdieron la guerra. Y tiran todo. Y ya no tienen fuerza, tal vez porque no tienen, tal vez porque no tienen un mentor o alguien que les esté dando la fuerza, porque hay que darle fuerza a esas personas. Hay que llenarlos espiritualmente. Esa persona también, hacerle jarraf, está escrito. Búscate para ti un rabino, alguien que te esté dando constantemente fuerza, porque la vida no es fácil. Como decíamos antes, estamos en un mundo muy difícil y tenemos que luchar contra todo esto. Entonces necesitamos a alguien que nos esté Por eso dando aquí constantemente fuerza. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Quién es Estamos, Sí. claro que tenemos, claro que sí, por supuesto. Cada uno de nosotros tenemos nuestro rabino. Sí. Ahora, para este objetivo que tenemos, de acuerdo al judaísmo, esta misión de que estamos hablando, esta misión tiene que ser tan fuerte que tenemos que estar dispuestos a entregarnos completamente por esta misión. A ese punto tenemos que llegar, a una entrega completa y total. Y cuando logramos esa entrega es distinto. Porque ahí de verdad lo estamos haciendo bien, ahí de verdad. Cuando Adán Arishon, el primer hombre, pecó, ¿qué le dijo Dios? ¡Hey, Ayeka, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y Adán, ¿a quién? ¿A mí me están llamando? Sí, a ti te estoy llamando, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Claro que sabía dónde estaba. ¿Cuál es la pregunta que le está haciendo? Está preguntando, ¿dónde estás espiritualmente? ¿Dónde estás parado espiritualmente? ¿Qué te pasó? ¿Pecaste? No, mi esposa. Le tira la culpa a la esposa. Y la esposa le tira la culpa a la serpiente. Entonces tiramos la culpa a los demás. No, yo no. Es el otro. No, ¿dónde estás vos parado? Y eso es lo que nos pregunta Dios a cada uno de nosotros todos los días. ¿Dónde estás vos parado? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás espiritualmente parado? ¿En qué nivel espiritual estás? ¿Qué hiciste hoy para cumplir con tu misión? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener esta pregunta y la tenemos internamente. Y nosotros, como decíamos antes, tenemos el libre albedrío y tenemos que elegir entre el bien y el mal constantemente. Tenemos que buscar la forma de encontrar hacer el bien. Como decía Viktor Frankl también, obligatoriamente tiene que existir algo que me dicte qué es bueno y qué es malo. Si no, ¿cómo voy a elegir? Entonces, La maldad es la ausencia del bueno. La maldad es la ausencia del bien. Así como la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de la luz. Así es como lo También, la maldad, sí, ok, pero ¿qué sé qué es bueno y qué es malo? ¿Qué sé qué es luz y qué es oscuridad? Porque en este mundo no se sabe. ¿Te parece que lo oscuro es bueno y es luz y la luz es oscuridad? ¿Y te parece que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Así parece, así, y nos lo pintan de esta manera, porque nos lo quieren vender constantemente. ¿Quién? El Yetzer Hará. Entonces tenemos que saber, ¿y quién nos enseña qué es bueno y qué es malo? La Torá, un ser superior, Dios. Dios nos metió adentro nuestro, ya cuando nacimos nos metió lo que es bueno y lo que es malo. Eichmann, en su juicio, cuando le hicieron el juicio, ¿qué dijo? ¿Cuál era su argumento? A mí me enseñaron desde chiquito que había que matar a los judíos.
Y después cuando fui más grande, ya era una ley. Y me ordenaron matar. Y entonces, ¿qué querían que yo haga? Si yo no hice el mal, para mí eso era bueno. Era obedecer. Claro, era obedecer y eso era bueno. Obediente. Eso es lo que dijo Eichmann. ¿Y cuál fue el argumento para contrarrestar eso? Porque para él estaba todo bien. Él no hizo mal, él hizo bien. ¿Qué fue el argumento? ¿Qué le dijeron? Señor, dentro de usted, muy internamente dentro suyo, usted sabe que asesinar no se debe hacer. Que no se debe asesinar. Eso todos lo sabemos. Todos sabemos que asesinar está mal. Entonces usted quiso hacer el loco, no quiso mirar bien. Entonces, usted asesinó y usted hizo mal. Aunque le enseñaron todos, eso que nos tiene que también saber nosotros, aunque todo el mundo nos diga que asesinar es bueno, nosotros tenemos que decir, no señor, asesinar es malo. Y lo mismo con todo lo demás. Todo el mundo nos va a decir cosas, no, la Torá no sirve. No, sí, la Torá sirve. La Torá tiene muchas cosas importantes y buenas para nosotros. Ah, nadie lo hace. ¿Qué me importa que nadie lo hace? Yo sí sé que lo tengo que hacer. Yo lo tengo que hacer y lo tengo que cumplir.